Buenos días, queridos niños. Hoy nos encontramos en el curso de personal social. Bien, hablaremos hoy sobre el tema de los desastres naturales. Al mirar esta imagen, podemos apreciar un tipo de desastre natural y vemos también cómo es que Defensa Civil entra en actividad. Entonces, nosotros, un país altamente sísmico y con tanta variedad de climas, presentamos también diversos desastres naturales. Hoy vamos a hablar de los desastres naturales más comunes que se dan en nuestro país. Bien, vamos a definir lo que es un desastre natural. Un desastre natural nos hace referencia a que, a ver, pensemos, imaginemos qué podría suceder en un terremoto. A ver, ¿qué es lo que pasa en un terremoto? Principalmente que va a haber grandes pérdidas. Estas pérdidas son de dos tipos, materiales y humanas. Y también, al ser humanas, estamos hablando que es pérdidas de vida. Y también vamos a perder también animales y plantas. Entonces, los desastres naturales van a hacernos referencia a la enorme pérdida de materiales y vidas humanas. Estas van a estar ocasionadas por eventos o fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales vamos a nombrar algunos, como por ejemplo los terremotos, las inundaciones, los friajes, las heladas, los huaicos y otros más que vamos a ver a continuación. En la imagen pareciera que el niño estuviera agarrando un vidrio, pero realmente no es un vidrio, es una plancha de hielo. ¿Debido a qué? A la baja temperatura. Entonces, vamos a hablar de lo que son las heladas. También vemos la siguiente imagen, ¿no? Un lugar o un paisaje que se nota muy húmedo y pareciera que hace mucho frío. Entonces, también hablaremos de lo que son los friajes. En primer lugar, recordemos que las heladas y los friajes ocasionan mucha muerte de niños menores de edad, ¿no? Porque el frío es demasiado intenso. Entonces nos preguntamos y decimos, ¿qué son las heladas y los friajes? Bien, las heladas se van a caracterizar por la disminución abrupta de las temperaturas. Esta baja de temperatura se da generalmente en la zona altoandina, es decir, en los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna. Estas heladas se dan en los meses de abril hasta el mes de septiembre. Sin embargo, el friaje, por otro lado, comprende una masa de aire frío superficial. Este aire frío que lo notamos en la imagen siempre va a ir acompañado de descargas eléctricas, vientos, y estos vientos van a provenir desde el sur del continente hasta la selva. ¿Y esto cuándo sucede? En el segundo trimestre del año, es decir, en los meses de abril, mayo y junio, ¿no? Y también se presenta en el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, ¿no? En la zona baja de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, nuestro país sufre de estos dos cambios climáticos, dos fenómenos climáticos, dos desastres que se producen dentro de la naturaleza, que son la helada y los friajes.
Muchas veces, producto del exceso de lluvias, en nuestro país se van a dar los huaicos. ¿Qué son los huaicos? Los huaicos son fluidos de lodo y piedra con gran poder destructivo, porque es como un río lleno de lodo, piedra y todo lo que encuentre a su paso. Entonces, esta agua va a bajar con mucha velocidad, ¿no? Y esta velocidad estrepitosa que da va a ser abundante entre 3 y 5 metros, ¿no? Por segundo. Imagínense, es una velocidad que arrasa. Entonces, estos huaicos generalmente transcurren confinados a lo largo de un canal o un cauce de un río. Esto generalmente está ubicado en una pendiente pronunciada. Son a su vez muy comunes en nuestro país, pues se produce debido a la existencia de capas de suelo débiles en la superficie que son removidos por las lluvias. Es decir, que en nuestro país hay cerros que son como si fueran de arena y en el momento que dan las lluvias muy, muy fuerte, se van a generar estos huaicos como si fueran salidas de río. ¿Entiende? Entonces van a producir grandes desastres, no solamente de materiales, sino también humanos. Ahora hablaremos de las inundaciones. Una inundación es muy diferente a lo que es un huaico. Una inundación es un fenómeno natural causado por la acumulación de la lluvia y aguas en un lugar concreto. A veces las pistas no son lineales, sino tienen badenes y en esos badenes se va a acumular el agua de las lluvias, ¿no? Esto se produce, como dijimos, por una lluvia continua o una fusión rápida de grandes cantidades de hielo. Eso sucede en la Sierra Central. O ríos que reciben un exceso de lluvias, precipitaciones. Al haber tantísimas lluvias, entonces los ríos se van a desbordar, van a salir de su cauce y van a ocasionar destrucción, ¿no? También se puede dar estas inundaciones por la ruptura o destrucción de una presa o represa. Bien, entonces las inundaciones van a surgir entre los meses de noviembre y abril, debido a que las lluvias van en aumento y de esta manera aumentan el caudal de los ríos. Pese a que se toman algunas precauciones, no se toman las suficientes prevenciones adecuadas para evitar que colapsen las redes de alcantarillado, es decir, los desagües y los pozos de captación de agua. De esta manera, se destruye con gran facilidad las casas que están hechas de adobe. Otro factor opuesto de lo que son las inundaciones y los huaicos, tenemos también en la sierra lo que llamamos las sequías. ¿Y qué son las sequías? Las sequías se producen generalmente, como les dije, en la zona de la sierra y con mucha frecuencia e intensidad irregular afectan exageradamente que la actividad agropecuaria. Es decir, también van a afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento normal del agua potable que deberían tener los centros poblados o ciudades. Ahora vamos a hablar del desastre común
el desastre natural más común. ¿Cuál sería? El sismo. El sismo también es conocido como un temblor o una sacudida de tierra. Esta sacudida de tierra va a ser causada por las partes internas, ¿no? Entonces, podemos decir que el sismo es un sinónimo de terremoto, ¿no? Aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismo o seísmo se utilizan para hacer referencia especialmente a quién, a los temblores de menor intensidad que un terremoto. Las características de los sismos son las siguientes: movimientos que se dan en las capas profundas de la corteza terrestre, como estamos viendo, ¿no? En la imagen. O pueden darse por las dislocaciones internas de materiales de la corteza, es decir, que va a haber una falla y esa falla va a ocasionar un sismo. Clases de sismos. Tenemos los sismos tectónicos, volcánicos y de colapso. ¿Qué sean los sismos tectónicos? Los sismos tectónicos son aquellos producidos por la interacción de las placas tectónicas, es decir, por las placas internas de la superficie de la Tierra. Los sismos volcánicos, estos van a acompañar a las erupciones volcánicas y son ocasionados principalmente por una fractura, ¿no? de rocas debido al movimiento del magma. ¿Qué es el magma? Es la lava que está en el interior de un volcán. Ahora, los sismos de colapso. Los sismos de colapso son producto del derrumbamiento del techo de una caverna y mina. A veces hay minas en las partes y sobre ellos se ha construido. Y generalmente estos sismos van a ocurrir cerca de la superficie y llegan a sentirse en una área muy reducida, a diferencia de los sismos tectónicos que tienen un radio más amplio, y de igual forma los sismos volcánicos. Ahora, ¿qué cosa será un terremoto? Un terremoto siempre se va a dar en las placas tectónicas de la corteza de la Tierra. Ya hemos conocido anteriormente esta partecita. En la superficie, es decir, en la geosfera, ¿no? Se van a manifestar por un movimiento de sacudida del suelo y a su vez van a dañar enormemente las estructuras mal construidas que no se han hecho con estudios adecuados. Entonces, los terremotos más poderosos van a poder destruir todas las construcciones, ¿no? Y mejor diseñadas, además pueden provocar desastres secundarios como las erupciones volcánicas y en algunas zonas los tsunamis. Ahora, ¿cómo son los terremotos en nuestro país, en el Perú? Los terremotos en nuestro país son movimientos telúricos y estos movimientos son ocasionados por fallas geológicas. Y dado que el Perú se encuentra sobre la placa sudamericana y la placa de Nazca, que interactúan entre sí, ellos son las que van a ocasionar la mayor parte de los sismos que ocurren en nuestra patria. Bien, una vez que hayamos vivido cualquier desastre natural, tenemos que tener en consideración las siguientes recomendaciones. Siempre tenemos que tener en casa una mochila de emergencia en la cual vamos a poner frazadas delgadas, botellas de agua, agua oxigenada, bolsa plástica, algún producto para la fiebre, alcohol, maletín de primeros auxilios, pastillas purificadoras de agua, encendedor, fósforos, velas, linterna, pilas. A su vez tenemos que tener un radio que es a base de pilas
documentos personales, ¿no? De los miembros de la familia, tener un cúter, unas tijeras y esencialmente algunas conservas y galletas que nos puedan ser útiles después de un terremoto, de un sismo fuerte. Bien, entonces eso significa que vamos a almacenar provisiones, como hemos dicho, comidas o conservas enlatadas y agua embotellada. Por otro lado, siempre tenemos que tener la precaución de sujetar con pernos y asegurar en la pared los aparatos que hacen gas, estantes, espejos, libreros. En casa tenemos que tener, al igual que en los centros de trabajo y colegios, identificados los lugares más seguros para poder salir, principales alternativas y verificar si están siempre libres de obstáculos. Por otro lado, no se olviden de tener a la mano el número de emergencia de los bomberos, ¿no? Entonces, tener un botiquín de primeros auxilios y todo lo demás que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, en el caso de un sismo hay que prepararse antes. ¿Cómo nos preparamos antes? Con los simulacros que se hacen en diferentes momentos. Por otra parte, hay que planificar qué es lo que va a hacer la familia y en caso de no estar juntos, dónde podrían tener un punto de encuentro. Hay que organizarse. Además de eso, hay que tener en cuenta que las válvulas de gas y lo que sea luz esté protegido. Por otro lado, alejarse de las ventanas, conservar la calma sobre todas las cosas, ¿no? Alejarse de los postes y las antenas. Y por otro lado, no olvidarse de estar siempre tranquilos. Revisar las condiciones de la casa antes de entrar después del sismo. Utilizar el teléfono solo y únicamente en caso de emergencia y mantenerse informado por medio de un radio de baterías. Por favor, hay que tener en consideración estas cosas para poder salir con vida de un sismo o un desastre natural. Bueno, es un gusto, muchas gracias y que tengan un maravilloso día.